entre comillas, si se me permite esta metáfora, estos planteos generales a la realidad jurídica y normativa de cada uno de nuestros países, con lo cual esto refleja la realidad, sea en aquellos países que tienen organizado un catastro nacional o un catastro local, provincial, municipal, e independientemente de la forma en que presten el servicio. Por supuesto, también hay algunas cuestiones que no voy a dejar de compartir desde la experiencia de mi país, de Argentina, aquellas cuestiones que hemos logrado, venimos logrando, aquellas otras tantas que nos faltan. Siempre Recording in progress. Confirmarme esto, sí, quien pueda asistirme, si se está visualizando el PowerPoint. Muchísimas gracias, querido José, muchas gracias. Gracias. Bien, entonces, este PowerPoint que yo luego lo voy a poner a disposición de todos ustedes a través del canal de comunicación que tengo con la gente que organiza el evento de la SUNAR, les propone a ustedes 3 ejes en los que yo propongo tratar de diagramar. No digo todo porque sería bastante ambicioso de mi parte, lo que podemos considerar los principales aspectos que en los últimos años, dejando a un lado la realidad pandémica, el contexto pandémico que no ha sido menor, ocupando mucho desde esta idea, ¿no? La FICA, a cargo de un órgano del Estado, Asociación Constitución Pública, y desde muy importante resaltarlo cada vez que abordamos este tema, es que hay un servicio y activo. Recording in progress. Tiene la SUNAR, con poder hacer de este servicio público algo cada vez más ágil y eficiente. Ideas que, si me han escuchado con anterioridad, se repiten siempre en mis conferencias, pero no tenemos que perder nunca de vista que frente a nosotros está un usuario. Algo que yo sigo mucho en redes, todas las novedades de la SUNAR, más allá de mis queridos amigos con los que también mantengo una estrecha vinculación, sé que continuamente se está mejorando, optimizando, y que esta visión del usuario del servicio registral es algo que, en rigor de verdad, la SUNAR no necesita que ni yo ni ningún docente lo recordemos. Pero en función de eso, sí hay 3 cuestiones fundamentales. Primero, una que tiene muchos años, pero no por eso es una cuestión superada, sino que no deja de ser un reto que en Latinoamérica toda, y en el mundo entero, me permito decirlo, y esto lo ha visualizado no solamente el contexto pandémico, sino distintas realidades que más adelante voy a mencionar, inquieta mucho. Y es este fin último que tiene el derecho catastral de lograr que existe una concordancia absoluta, o lo más cercano posible a lo absoluto, entre la realidad física y la situación jurídica del inmueble. Gran cuestión que, por supuesto, que si nosotros repasamos un poco los archivos ya históricos de algunos congresos de algunas décadas atrás, no es algo nuevo lo que estoy planteando, pero sí tenemos que reeditarlo a la luz de nuevos paradigmas, porque lo cierto es que mayoritariamente aún eso no se ha logrado, al menos en la forma en que es deseada. No es una tarea sencilla. En la historia 2 o 3 décadas no son nada. Entonces es cierto que no tenemos que dejar,
aflojar en nuestros esfuerzos a la hora de continuar en este camino tendiente a lograr esta concordancia, sobre la que ahora en breve voy a compartir algo sobre el examen analítico, que es muy importante de acuerdo a las realidades que en los congresos internacionales y latinoamericanos hemos ido compartiendo en nuestro continente. Tiene que ver con la función catastral que se cumple en los centros urbanos, en distintos aspectos vinculados a la urbanización, que abarca distintos temas que voy a tratar de abordar dentro del acotado tiempo que sé que tenemos todos los disertantes siempre en estos eventos. Y en tercer lugar, algo que no es nuevo, pero sí se encuentra en una etapa bastante embrionaria, y quiero decir esto a nivel mundial, porque no hace mucho que se viene planteando, es la lectura catastral que se hace de las normas jurídicas que protegen el medio ambiente. Algo que desde inicios de este año yo comencé a plantear en un encuentro iberoamericano de la seguridad jurídica preventiva, en el cual hemos tenido también el gusto de que la SUNAR aceptara nuestra invitación y tuviera una participación activa en aquel encuentro que en el mes de abril de este año llevamos a cabo en Cartagena de Indias, en Colombia, en el que tuve el placer de poder presentar primeramente este tema que venimos trabajando muy intensamente en Argentina y en otros sectores también, que tiene que ver con cuál es el reto que tiene en la actualidad el organismo catastral para publicitar dentro del contenido del estado de hecho del inmueble determinadas áreas que naturalmente se encuentran protegidas, siempre con visos a la protección del paisaje natural. Estos son los tres ejes que voy a proponerles analizar de la forma más profunda que lleguemos dentro del contenido de esta conferencia. Entonces, vamos a comenzar con el primero de ellos, la concordancia entre la realidad física del inmueble y su condición jurídica. A ver, nosotros vamos a tratar de simplificar al máximo aquello que para nosotros es una premisa ya conocida. Que exista la mayor concordancia o coincidencia posible entre el inmueble como lo veo en su presentación física, tal como me lo muestra la realidad, la representación planimétrica que yo tenga de ese inmueble, ¿sí? Esto significa el traspaso entre la realidad física y la realidad del plano. Y luego, la descripción del inmueble que yo encuentro en el título inscripto en el registro inmobiliario, por supuesto es algo que, si se me permite, siempre utilizo la misma comparación, es como la sabiduría para el filósofo, ese fin último que nosotros queremos alcanzar, que no nos rendimos y sabemos que muy pronto lo vamos a lograr, pero es continuamente una cuestión que nos tiene en constante ocupación. Lo cierto es que catastrar el suelo en Latinoamérica no es una tarea sencilla. No todas las zonas son fáciles de hacer. En todos los países latinoamericanos, y esto a fuerza de ser sinceros debemos admitirlo, existen más o menos, pero hay porciones de suelo que aún no han sido catastrados, y de cualquier elevamiento catastral simplemente me resuelve el primer punto de conexión. O sea, este primer puente que yo les propongo imaginar, la coincidencia entre la realidad física y la representación que traduce el plano. Un mero relevamiento catastral, y por favor que se entienda que no por utilizar el vocablo mero estoy de ninguna manera desprestigiando una tarea tan valiosa y tan necesaria para poder cumplirse con el catastro, sea que éste se organice a través de funcionarios o empleados del mismo organismo público, o denominación similar que reciben en cada uno de los países. Lo cierto es que es una tarea que por sí sola no alcanza a resolverme esta trilogía que necesito que se encuentre adecuadamente comunicada y unida. ¿Por qué? Porque si yo únicamente me quedo en la idea de que el plano me represente la realidad, esto quiero ser, pero si solamente hacemos esto, si yo lo único que hago es lograr que el plano me
Recording in progress. Es un componente muy importante en la contribución de la seguridad jurídica inmobiliaria. Tanto es así que algunas provincias, siempre les recuerdo y lo hago muy brevemente, nosotros, a diferencia de lo que sucede con respecto a la organización constitucional peruana, nosotros no tenemos un único, somos un país federal, tenemos un sistema federal. Entonces tenemos 24 demarcaciones territoriales, cada una con su registro inmobiliario y con su catastro. Si bien tenemos una ley nacional de catastro, después esta ley se tiene que ir reglamentando en cada una de las provincias. Bien, entonces lo que nosotros en algún punto venimos a pautar con esto es compartir una realidad que implica que el agrimensor se constituye en el lugar, mide y representa en el plano. En algunas provincias, como les venía diciendo, han puesto en marcha, pongo como ejemplo una de las provincias del interior de mi país, que es la provincia de Santa Fe, han puesto en marcha un mecanismo tecnológico bastante interesante a los fines de garantizar al máximo posible la seguridad jurídica en la implementación de estas mensuras. ¿En qué consiste? En que se ha munido a todos los agrimensores de esa provincia de un teléfono celular que tiene bloqueada la instalación de cualquier otra aplicación que no sea una app concreta que a través de la optimización de ciertos medios tecnológicos permite la habilitación con ese celular de toda la tarea de medición. Más allá del avance informático que implica esto, lo interesante es que la app se activa solamente con la huella digital del agrimensor, y la app, al momento de activarse, ubica automáticamente dónde se encuentra ese agrimensor para garantizar con certeza que realmente se constituyó en el lugar y que está midiendo. Bien, esto es muy importante, no solamente desde el punto de vista del control disciplinario del ejercicio de la profesión, que por supuesto interesa y mucho por la enorme confianza que la sociedad y el derecho depositan en este profesional, sino también fundamentalmente por cuánto le agrega esto, y mucho por cierto, a la construcción de la seguridad jurídica en materia inmobiliaria. Ahora bien, también debo decir que este sistema de la mensura, que luego viene acompañado, como yo he tenido ocasión de explicar en otras intervenciones mías anteriores en otros eventos de la SUNAR, con una verificación de que este estado parcelario subsiste, bien, que esto es lo que me garantiza también que la norma acompañe el dinamismo del mercado inmobiliario. Lo cierto es que independientemente de eso, como somos, tal como les he mencionado, un país federal con 24 realidades distintas, me anticipo a decirles que no en todo mi país se ha reglamentado aún esa ley nacional. La ley nacional está sancionada, está en vigor, es de aplicación obligatoria, pero cada provincia o demarcación local tiene que reglamentarla. Hoy aproximadamente tenemos reglamentada esta ley en poco menos de la mitad de las provincias. Venimos trabajando mucho desde distintos sectores, el nuestro concretamente el académico, por concientizar a la comunidad jurídica y agrimensural toda de mi país acerca de la necesidad imperiosa de reglamentar la ley de catastro y de implementar con un sentido pragmático y realista la mensura. Porque en concreto esto, insisto, corrige imprecisiones, corrige discordancias y a futuro construye la seguridad jurídica, que es un concepto que sabemos que nos interesa a todos, pero todos tenemos que aunar y estrechar nuestros esfuerzos para poder lograrlo. Esto es algo que es histórico, pero en algún punto viene naturalmente acompañado de los actuales procesos de modernización e informatización de los distintos organismos públicos. El segundo eje analítico que yo propongo es cómo hoy evaluamos la función catastral en los centros urbanos. Esto es algo que es importantísimo de analizar. Tiene muchos aspectos puntuales, inabarcables en una sola conferencia. Por eso yo he elegido los tres
Recording in tiene un progress. título inscripto y la informalidad urbana de aquel que no tiene un título inscripto. Yo quiero centrarme primero en aquella informalidad urbana del que realmente tiene un título inscrito debidamente publicitado en el registro de la propiedad inmueble o registro inmobiliario o como lo denominemos. ¿Se puede estar en estado de informalidad si yo tengo un título inscrito? Al principio puedo pensar que no, porque mi título es una escritura pública que contiene un acto al que podemos calificar como un título suficiente y se encuentra debidamente publicitado en el registro en cumplimiento de la normativa vigente. ¿Por qué informal? Porque eso no es lo único que yo tengo que cumplir para poder estar en una situación de observancia con respecto a la normativa vigente. También tengo otras cuestiones, y aquí aparece el catastro. Realmente, por ejemplo, el estado constructivo de mi inmueble es en la realidad el que anuncia el plano o la documentación catastral, porque en muchos casos sucede, y esto sucede en toda Latinoamérica, que de acuerdo a los títulos y a la planimetría que tengo en catastro, esto es un lote sin construir, y la realidad es que hace 8 años que tengo una maravillosa casa construida, pero esa casa existe en los hechos, por supuesto, existe a los fines económicos, porque cuando yo comercializo este inmueble, este valor lo tenemos en cuenta, pero resulta que veo el plano, veo el título y encuentro que esto es un lote sin edificar. O bien, vayamos a un caso menos extremo, el título y el plano me cuentan que sobre este inmueble tengo una construcción de 120 metros cuadrados cubiertos y en rigor de verdad yo luego la amplié y esta ampliación nunca la denuncié. Estas son las situaciones que nosotros mencionamos como de informalidad urbana con título inscripto. Estoy en situación de informalidad, aun cuando tengo mi escritura debidamente publicitada, porque la informalidad aquí se presenta en la documentación catastral, que no se condice con la realidad jurídica extracatastral, no en el sentido de que el suelo no fue objeto de mensura. Sí, se relevó, se mensuró, de acuerdo a la terminología que utilicemos en cada país. Pero la irregularidad que aparece en que no se encuentran reflejadas adecuadamente las accesiones incorporadas al suelo. Entre nosotros, las construcciones como venimos ejemplificando. Aquí hay una tarea muy importante. Yo recién les mencionaba, en varios eventos lo mencioné y me parece que es un sistema que a nosotros, al menos en aquellas provincias en que ya se reglamentó y se empezó a emplear, nos arrojó muy buenos resultados, y es la verificación de subsistencia de ese estado parcelario. Esto implica que, una vez que se constituye el estado parcelario, cuando se inscribió la documentación catastral de la parcela, al cabo de un cierto plazo, que en Argentina es un plazo que fija cada provincia, o sea, no hay un único plazo a nivel nacional, una vez que vence ese plazo, antes de constituir o transmitir un derecho real sobre este inmueble, voy a tener que verificar si el estado parcelario sigue siendo el mismo o si se alteró. Este mecanismo busca justamente, a través de un contralor que involucra al notario, al registro y a catastro, garantizar el efectivo conocimiento de la alteración del estado constructivo por parte del Estado. Lo que permite no solamente que el Estado pueda lograr este fin que siempre aparece ligado al catastro, que es el fin de la recolección de tributos, sino también desde el punto de vista jurídico-civil, lograr que realmente los títulos y los planos reflejen la realidad, que esto es algo que todos repetimos, pero después tenemos que aunar, reitero, nuestros esfuerzos para que no sean simplemente palabras que se mencionan y se transformen en sólidas realidades. Pero la función catastral en los centros urbanos no tiene que ver solamente con esto, sino que tiene que ver también con las otras informalidades a las que yo recién les hacía referencia. La informalidad de aquel que no tiene un título inscrito, porque vamos más allá, no es que tiene un título que no escribió, no tiene título en sentido formal. Y esto nos conecta desde hace varios años con el tema de los asentamientos poblacionales precarios, este segundo tema dentro de este segundo eje analítico que yo les propongo. Yo prefiero mencionarlos así porque es una terminología técnica que abarca la realidad de cualquier país latinoamericano. Son las favelas en Brasil, las villas en Argentina, los campamentos en Chile, el nombre que reciban en cada uno de nuestros países. Son esos asentamientos que en línea general, en la amplísima mayoría de los casos, se dieron espontáneamente, sin una planificación urbana, por lo tanto no es una tarea sencilla regularizarlos, porque por supuesto por la misma espontaneidad y
carácter paulatino con el cual se fueron desarrollando, no siguen una trama urbana, no siguen un orden urbanístico o el que nosotros podemos proyectar si el Estado piensa, por ejemplo, habilitar un nuevo centro urbano a las afueras de una ciudad. Eso está planificado, eso tiene intervención de organismos con incumbencia. Esto no, esto fue espontáneo, esto es una situación fáctica, esto surge de la necesidad y de la marginalidad. Y lo que sucede es que desde hace varios años, aunque no muchos, en Latinoamérica hay esfuerzos concretos y tareas ya concretas destinadas a que estos asentamientos poblacionales precarios dejen de ser una realidad ignorada. Y esto es una lectura que hago desde el punto de vista meramente académico y sin ninguna otra connotación, como siempre en mis disertaciones. Esto no se trata de tener una lectura ni política ni de ninguna naturaleza que se le pueda parecer. Simplemente cuando yo pienso en un asentamiento poblacional precario y en todo un conjunto urbanístico donde se ubican viviendas, donde viven familias en muchos casos en condiciones de hacinamiento, son una realidad que se impone y que la sociedad no puede desoír. Y cuando decimos que la sociedad no lo puede desoír, dentro de esa sociedad incluimos al Estado con todos sus órganos, a todos los profesionales de la comunidad jurídica, a los abogados, a los notarios, a los profesionales ligados a la comunidad jurídica aunque no la integren, como los agrimensores o topógrafos, como los arquitectos, ¿sí? En definitiva, el gran desafío es ver cómo regularizamos estos asentamientos poblacionales precarios y cómo de la mano de estos asentamientos poblacionales precarios logramos en la medida de lo posible acercar a estos grupos culturales al máximo posible a la realidad del resto de la ciudad. Yo quiero en esto mencionar una cuestión, ¿sí? Y quiero entrar fundamentalmente en esta pantalla que es la que se ocupa concretamente de este tema. Hay un proceso al que nuestra legislación, nosotros quiero decir en Argentina tenemos una ley desde hace no mucho tiempo, desde el año 2018, o sea es una ley que tiene apenas 4 años, tenemos una ley que es la ley 27.453, que es la ley de regularización nacional de barrios populares. Así es como nosotros, en la terminología de la normativa, hemos llamado a estos asentamientos poblacionales precarios, o mejor dicho, a un grupo de ellos que son materia de regularización. Se encara en relación a ellos, se inicia lo que nosotros llamamos un proceso de integración sociourbana, que es un proceso complejo. Porque nosotros, y creo que es una realidad que de acuerdo a los intercambios que hemos tenido en distintos países de Latinoamérica, hemos visto que sucede con distintas características, pero es una vez más un denominador común entre todos los países latinoamericanos. Lamentablemente, en varios momentos de nuestra historia hemos protagonizado en mi país la distribución de títulos en actos públicos, con un contenido y una impronta eminentemente político, a viviendas que no tenían titulación, pero eran títulos que se daban sin integrarlos a una sociedad en un sentido urbano, sin catastrar el suelo, con lo cual eran, como yo siempre me permito decir, en un sentido hasta un poco artístico, como castillos en el aire, porque ese suelo no estaba catastrado. Este sentido de inseguridad, esta sensación cierta de inseguridad que generaba, nos llevó en esta ocasión a poder proyectar al menos un proceso de integración complejo pero mucho más seguro. Porque en definitiva, cuando vamos a regularizar un asentamiento poblacional precario, la realidad que nos encontramos es que no hay un trazado de calles como ocurrirían en una urbanización planificada. No hay prestación de servicios públicos en la mayoría de los casos, no hay iluminación adecuada, no hay recolección de residuos, no hay espacios verdes. Esto es, no hay toda una infraestructura que en una urbanización nueva sí encontraríamos si el Estado estuviera planificando. Retrotraer esto al punto cero y hacer de cuenta que esto no sucedió es negar la realidad. Lo que tenemos que hacer en estos casos es acercar al máximo posible esta realidad física preexistente a los parámetros jurídicos. Ir ciegamente con la ley urbanística a pretender regularizar un asentamiento poblacional precario es una enorme torpeza, porque eso fue espontáneo y marginal, y esto es una realidad que nosotros tenemos que asumir. Entonces, lo que se busca hacer en estos casos es tratar de acercar al máximo posible ambos extremos, norma jurídica urbanística
realidad del asentamiento que nace justamente como una informalidad frente al derecho urbanístico. Fundamentalmente esto tiene una gran incidencia en la cuestión del fraccionamiento. Si yo voy a urbanizar un asentamiento poblacional precario pretendiendo subdividir el suelo con las medidas con las cuales planifico la subdivisión del suelo en una urbanización nueva que nace desde cero, planificada por el Estado, voy camino al fracaso, porque hay un denominador común. En todos esos asentamientos poblacionales o precarios, en algunos más, en otros menos, pero el fraccionamiento del suelo es bastante más pequeño que el que sucedería si esto hubiera sido correctamente planificado. Yo no puedo ir con esas medidas mínimas de superficie y de frente, con las cuales loteo por el régimen de dominio en cualquier otra situación, a pretender subdividir estos macizos urbanos para convertirlos en una ciudad, en un centro urbano. No puedo hacer eso. Por eso es muy importante que esto vaya acompañado, todo este proceso de integración sociourbana, con normas específicas que se adapten a la realidad a la cual se van a aplicar. Con esto no estamos diciendo fraccionemos el suelo como está. No, porque en algunos casos del relevamiento previo que se hace, se advierten condiciones de hacinamiento que el Estado buscará corregir en la medida que se pueda, porque esto no es siempre sencillo y es una cuestión que no es jurídica, es cultural, lo cual lo vuelve mucho más complejo. Pero lo cierto es que, por ejemplo, para el fraccionamiento es algo que tenemos que considerar. Para las accesiones también. Se trata, y no es necesario aclararlo, se trata de una informalidad que por supuesto alcanza las accesiones. Si ni el suelo está catastrado, ¿cómo van a estar denunciadas las construcciones? Con lo cual también la accesión tiene que estar incorporada a los registros del Estado. Todo eso implica que se acompañe en la medida de lo posible a estos asentamientos poblacionales precarios hacia un fin último que tiene que ver con el ejercicio de una prerrogativa que en algunas normas de mi país ya se mencionan, y esto es un fenómeno también latinoamericano, que se trata del derecho que todo habitante tiene que tener a la ciudad. El derecho a la ciudad es el derecho al hábitat, a un hábitat que le garantice mínimamente el acceso a servicios públicos, vivir en una ciudad segura, vivir en una ciudad higiénica, vivir en una ciudad organizada. No es fácil. Yo siempre cuento una cuestión que no es menor. Cuando en el 2018, en el mes de octubre, nosotros sancionamos esta ley nacional 27.453, a la semana siguiente los principales diarios de mi país se publicaron los resultados de una encuesta. Y de esa encuesta surgía que aproximadamente la mitad de la población que habitaba en esos asentamientos poblacionales precarios no estaba de acuerdo con esta ley. Sencillamente porque la sensación es que a una cultura se le quiere imponer los parámetros de otra. En algún punto no existía un deseo de la cultura del asentamiento poblacional precario de que se regularicen, por esta sensación de que si me regularizan me están queriendo imponer una cultura diferente a la mía. Esto que yo menciono, y no emito ningún juicio de valor, simplemente lo menciono como una realidad que sé que no sucedió solamente en mi país, que es una realidad que, reitero, es de toda Latinoamérica, nos muestra plenamente que estamos en presencia, reitero, de un fenómeno cultural, y acercar culturas en estos puntos tan antagónicas es una tarea muy difícil que lleva no años, sino décadas poder construirlo. Y hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho respeto y con mucho tacto, para que esto no quede simplemente en una ley que sea expresión de deseos y que vaya camino al fracaso. ¿Bien? Esto es algo que yo no quería dejar de mencionar porque es un tema que venimos tratando, por supuesto, en todos los eventos en los que puede caber el planteo de esta cuestión. Pero el tercer aspecto dentro de este segundo eje analítico tiene que ver con las nuevas urbanizaciones que pueden cambiar la denominación, emprendimientos inmobiliarios, conjuntos inmobiliarios. Me refiero a esos complejos habitacionales que en muchos casos se adscriben, como en mi país, al mismo régimen de la propiedad horizontal, en otros a otro régimen propio, eso me interesa, pero que me permiten reconocer un barrio privado, cerrado. Esto es un complejo de habitacional, digo bien, un complejo de casas destinadas a la residencia, que por lo general tienen un cerramiento, un único, varios accesos, pero se encuentran, digamos, encapsuladas
y en concreto generan la posibilidad de subdividir el suelo. Este mismo carácter cerrado de estos barrios, o nosotros también los llamamos clubes de campo porque las primeras manifestaciones en mi país se presentaron en zona rural y subrural como chacras o quintas fin de semana, así lo llamábamos nosotros, y hoy se transformaron como consecuencia de la inseguridad que se ha instalado lamentablemente en las ciudades en viviendas permanentes. Lo cierto es que como en ellas hay un cerramiento, hay prestación de servicios que originariamente estaban a cargo del Estado en particulares, con lo cual no solamente en este caso tiene que ver la cuestión del fraccionamiento del suelo que se debe regir por normas específicas, sino que también catastralmente hay todo un estudio que nosotros llamamos, como pueden ver aquí en el último renglón de esta pantalla, de prefactibilidad y factibilidad, porque urbanísticamente para que yo pueda instalar un conjunto inmobiliario o complejo habitacional, hay todo un estudio que se hace con intervención de la autoridad hídrica del lugar, del catastro del lugar, por supuesto, por todo lo que tiene que ver con no solamente la subdivisión del suelo, sino la marcación del perímetro de todo el conjunto inmobiliario complejo habitacional, sino también de la autoridad, y con esto un poco ya nos vamos ligando al tercer eje analítico que no quiero dejar de mencionar, de la autoridad que en la demarcación de que se trate se ocupe de las cuestiones de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque como esto se fue acercando cada vez más a las ciudades, y hoy estos complejos los tengo no solamente en zonas rurales y subrurales, sino que ya los tengo en zonas suburbanas, o sea, en muchos casos a muy corta distancia de los centros urbanos más desarrollados, tengo que estudiar adecuadamente cuál es el impacto ambiental que me genera esto. Porque estos centros se caracterizan también, estos complejos, por ser complejos, por ejemplo, forestados, en los que predomina recursos naturales, forestación, un conjunto de aspectos o recursos que tienen que ser cuidadosamente resguardados. Entonces, aquí también nosotros vemos una gran incidencia del catastro, que aún tiene mucho que ver con la posibilidad de que, de acuerdo a la norma catastral, se habilite en la etapa de gestión del emprendimiento inmobiliario la posibilidad de comercializar estos futuros inmuebles cuando todavía no están todos construidos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pueda comprar este lote en este complejo habitacional cuando todavía no se ha colocado sobre este suelo ni un ladrillo. ¿Eso se puede hacer en Argentina? Sí, se puede hacer, y yo lo compro aún cuando nosotros tenemos el régimen de la propiedad horizontal para estos complejos habitacionales. Se permite esta posibilidad de comercializarlos en la medida que el lote ya cuente con la instalación de todos los servicios mínimos, agua, electricidad, gas, ¿sí? Y que ya se encuentren construidas las vías internas que circulan y me conducen al acceso a este inmueble. Con lo cual, hay toda una tarea que quiero mencionar que es de incumbencia de los catastros, con lo cual no nos ocupemos solamente de la urbanización que nació sola marginalmente, hoy tenemos que regularizar, sino también que nos tenemos que ocupar, desde otra óptica totalmente diferente, por cierto, de aquellas nuevas urbanizaciones que podemos gestar ya en un plano de absoluta regularidad desde el inicio. Pero como bien les dije, hay un tercer eje analítico, que es este tema en el que mucho me encuentro trabajando desde mi país y que tengo interesantes proyectos para en el 2023 poder incorporar a una actividad muy interesante, académica y editorial a distintos países de Latinoamérica, que tiene que ver con cómo juegan los organismos catastrales en la protección del medio ambiente. Porque en todos nuestros países, tenemos normas, y en la mayoría de ellos de rango constitucional, que garantizan la tutela que todos los que habitamos en suelo latinoamericano tenemos a vivir en un medio ambiente sano, a conservar los recursos. Pero estamos acostumbrados a analizar aquello que yo llamo la norma estática de derecho ambiental. ¿Qué significa? La norma que protege al recurso considerado en sí mismo, la norma que me protege el agua, la norma que me protege el glaciar, el bosque, el parque, ¿se entiende? El cerro. Me protegen el recurso en sí mismo, como una fotografía, una estática. De eso tenemos y mucho. E incluso en el escenario internacional nos remontamos por allí a la Conferencia de Estocolmo de 1972, que funcionó como una especie de resorte
que luego hizo a través de este órgano de la Organización de las Naciones Unidas disparar verdaderamente una concientización sobre el derecho ambiental y el nacimiento en concreto de una disciplina que hoy es tan importante en el mundo entero. Pero el enfoque que yo propongo es otro. ¿Cómo incide esto dinámicamente en la comercialización de inmuebles? ¿Por qué los recursos me pueden incidir? Y porque, por ejemplo, yo puedo encontrarme con que mi inmueble se encuentra comprendido dentro de un área natural protegida, dentro de un parque nacional. Mi inmueble se encuentra comprendido dentro de la demarcación de un bosque nativo. Entonces, muchas veces nos encontramos, como sucede, por ejemplo, en mi país, que cuando yo tengo un inmueble que pertenece al dominio de un particular, que se ubica dentro de estas áreas que simplemente a título ejemplificativo mencioné, el legislador le impone límites a ese dominio, algunos materiales, otros jurídicos. Por ejemplo, yo les menciono simplemente un caso. En la República Argentina, esto no es nuevo, desde el año 1980 tenemos una ley nacional de parques nacionales. Es una ley que, entre otros aspectos, cuando hay un inmueble que pertenece a un particular y se encuentra comprendido dentro de un parque nacional, si ese particular quiere vender el inmueble, el Estado Nacional tiene un derecho de preferencia. Entonces, el particular, antes de vender, tiene que notificar a la autoridad del Estado, que entre nosotros es un organismo que les cuento, se llama Administración de Parques Nacionales, su voluntad de vender, el precio, las condiciones, y a esta persona que nosotros imaginamos que está interesada en comprarle este particular, va a ser preferido el Estado si ofrece el mismo precio y en las mismas condiciones. Pero esto es todo un procedimiento con una notificación que tengo que cumplir, y que si no lo cumplo, la venta es nula, y es una nulidad absoluta porque contraviene el interés general. Ahora, la gran pregunta es, ¿siempre tengo efectivo conocimiento de que mi inmueble forma parte de un bosque nativo, de un parque nacional? Les cuento que muchas veces no. Pues aquí tenemos una primera falla, y es que en muchos casos, y esto sé que no sucede solamente en Argentina, estos inmuebles que se encuentran comprendidos dentro de áreas naturales protegidas, sobre los que pesan límites al dominio pronunciados por el derecho sustantivo, no encuentra un reflejo en catastro. Entonces, aunque tenga el catastro adecuadamente comunicado con el registro y con un adecuado acceso por parte del notario, catastro no me lo cuenta. ¿Por qué? Porque en muchos casos todavía no hay un adecuado y eficaz cruzamiento de datos entre la autoridad que tiene dentro de su incumbencia, dentro de su competencia, la protección de este recurso natural, y el organismo catastral. ¿Cómo debería funcionar esto? Porque, por ejemplo, si yo luego, para el que le interese, los convoco a ver esto, tenemos una página web con una cartografía de bosques nativos, tenemos una página web con una cartografía de parques nacionales, pero es una cartografía digital que nada tiene que ver con la mensura, y es una cartografía digital que luego no estoy en condiciones de calcarla con los planos catastrales. Lo que está faltando en muchos países de Latinoamérica es que exista esta comunicación entre el órgano con incumbencia en la protección del recurso y el organismo catastral. ¿Para qué? Para que el organismo catastral publicite en la documentación catastral de este inmueble que forma parte de un bosque, forma parte de un parque nacional, y lo comunique al registro para que esta limitación funcione y que no sea, como sucede en muchos casos, simplemente una expresión normativa que no está encontrando en este momento una aplicación concreta en función de la protección que estos recursos merecen. Quiero decir que esto tiene que ver con temas en muchos casos muy sensibles. Yo les mencioné el ejemplo de los parques nacionales, pero otro ejemplo son las limitaciones, las indisponibilidades que se generan, por ejemplo, en mi país, en los bosques nativos cuando estos fueron incendiados, sean esos incendios accidentales o provocados. Nacen fuertes limitaciones a la disponibilidad jurídica que en concreto hoy no están siendo publicitadas, entonces se desvanecen. Y se los digo yo, que soy argentino, y en este año 2022 estamos atravesando todo un año de emergencia ígnea por muchos incendios que hubieron. Tenemos por un lado normas ambientales que con mucho ahínco protegen
los recursos naturales, por motivos que todos nosotros ya sabemos y en el marco de esta conferencia no es necesario resaltar, que muchas se valen para proteger preventivamente estos recursos o para reparar los daños que estos recursos han sufrido, por ejemplo, en las situaciones de incendio que yo recién mencionaba, se valen de límites al dominio, pero que después se diluyen si yo no tengo un catastro que efectivamente pueda conocer que este inmueble forma parte de este área concreto, como yo recién les mencionaba en el ejemplo. De manera que esto es algo que tenemos que colocar en agenda y tenemos que empezar a trabajar muy seriamente, o continuar trabajando si es que ya comenzamos a hacerlo, para que los catastros cada vez involucren un mayor compromiso con respecto a su rol frente a las cuestiones ambientales. Quiero decir que esto puede tener distintas lecturas en distintos países. Hay algunos proyectos, por ejemplo, en nuestra hermana República Federativa de Brasil, de generar incluso un catastro ambiental. Estoy hablando de un proyecto académico, sencillamente, no catastral nuevo, sino introducir la cuestión ambiental como una cuestión de competencia o incumbencia del organismo catastral que ya existe. Pero lo cierto es que lo importante es que el catastro se empiece a ocupar de la cuestión de los recursos naturales. Porque esto no está ocurriendo o está ocurriendo en una medida mucho menor a la deseada. En concreto, yo comparto luego con ustedes, porque quiero dejar aunque sea unos 10 minutos últimos para que puedan plantearme sus inquietudes y yo poder, a la medida de lo posible, responderlas. A título de resumen, estas son las conclusiones que en algún punto yo ya les anticipé durante mi disertación. De manera que, bueno, reitero, yo después a la organización de la SUNARP le haré llegar este PowerPoint para que todos ustedes puedan contar con su contenido. Nuevamente agradezco a la SUNARP, como cada vez, y siempre les digo que sí, siempre les diré que sí, luego con mucha alegría poder compartir mi experiencia humildemente en estos eventos. Gracias nuevamente y bueno, quedo abierto a la posibilidad de que me hagan comentarios, preguntas, inquietudes, lo que ustedes deseen. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Savene por compartir sus conocimientos y a continuación damos paso al bloque de preguntas, para cuyo efecto hemos procedido a abrir el chat. Entonces, primera pregunta, doctor. Josué Tello. Quisiera, si fuera tan amable, que nos ahonde sobre el tema del principio de la autenticidad de la medición. Es decir, ¿qué perfil debe tener ese profesional? A ver, la autenticidad, reitero, conceptualmente consiste en que hay una creencia legal impuesta de que el profesional fue al lugar, se constituyó en el lugar, que practicó las mediciones y que esas mediciones coinciden con el gráfico que encuentro en el plano. Cuando yo digo creencia legal impuesta, generalmente se genera esta sensación de que es como la fe pública. Bueno, no es la fe pública, pero se le parece, ¿sí? Y esto es necesario que funcione así, porque si cualquiera pudiera livianamente decir, desconozco, considero que esa representación no es la que corresponde concretamente, eso sería una seria traba a la circulación de los bienes. Pero quiero aclarar que con respecto a la idoneidad del profesional, se trata de un profesional libre, que no por eso se lo considera fedatario. O sea, no por esta cuestión de la autenticidad de la mensura tenemos que equiparar esta impronta tan particular que tiene el agrimensor en la República Argentina con la situación de un notario. Nada tiene que ver. No hay ninguna fe pública depositada en el agrimensor, hay responsabilidad profesional. Estamos hablando de una carrera que es una carrera universitaria de grado, la de agrimensor o ingeniero agrimensor. Desde hace 4 años en mi país los planos catastrales no los puede firmar sino un profesional que tenga este título, y tienen una capacitación muy profunda y adecuada, no solamente en las cuestiones de agrimensura, que son por supuesto su tema central, sino también tienen una capacitación básica en materia jurídica. De hecho, cuando van a hacer la mensura, previamente los agrimensores hacen un estudio registral
del inmueble y deben pedir informes registrales, además de los antecedentes catastrales. Por supuesto, después trabajan en la práctica codo a codo con abogados y notarios, pero lo cierto es que en su capacitación profesional estamos hablando en líneas generales de profesionales que tienen una muy sólida formación. Gracias. Siguiente pregunta. Humberto Gutiérrez Noriega. Considera que la realidad física y jurídica del inmueble radica en tener inicialmente una cartografía actualizada a través de la tecnología drone, por ser más precisa y fotointerpretativa, para relacionar mejor las medidas con las partidas registrales. Bien, sin lugar a dudas es un medio tecnológico que presenta notables ventajas a la hora de poder lograr esa determinación lo más precisa posible. Yo soy partidario en términos más generales. Yo soy un profesional jurídico. Medios tecnológicos, cuando uno va nutriéndose de la lectura, voy aprendiendo desde la lectura, pero no es mi especialidad la tecnología en la implementación de estos medios, quiero aclararlo. Pero todo medio que me garantice una mayor precisión, siempre bienvenido en la aplicación del servicio, la prestación, del servicio catastral del relevamiento de tierras. Pero por supuesto, la cartografía completa, digital y precisa es el primer paso para poder lograr esa concordancia. Gracias. Jonathan Wilfredo Machaca dice, ¿cuál es la proyección del catastro a nivel Latinoamérica en relación a la linderación de los límites territoriales? Yo quisiera, si es posible, que precisen un poco más la pregunta, porque al menos en esos términos no comprendo en qué sentido se refieren. Este tema de la proyección en relación a los límites, si me lo pueden aclarar, mientras, si quieren, previamente pasamos a otro y luego regresamos a esta. Pasamos a la siguiente pregunta, doctor. Para poder comprender bien este tema de la proyección. Sí. Con mucho gusto. Dice, había mencionado que en Argentina existe la informalidad y como tal se sanciona con infracciones. ¿Cómo es este tipo de infracciones? Me refiero a la informalidad con título inscripto, en la que se sanciona, ¿sí? Administrativamente con sanción de multas, que pueden ir en mayor o menor medida de acuerdo al volumen construido sin haberlo denunciado al Estado. Básicamente, cuando el Estado detecta oficiosamente o por denuncia de un tercero una construcción que no figura en la documentación catastral de la parcela, se lo intima al particular para que lo denuncie. Si el particular no regulariza la situación, de oficio se actualiza la evaluación fiscal, o sea, la evaluación parcelaria para el tributo, y se le cobra un retroactivo, que generalmente esto cambia de provincia a provincia, nuevamente también por nuestro sistema federal, ronda unos 5 años atrás. La multa consiste básicamente en esto, ¿sí? Por supuesto, no hay sanciones que obedezcan ni a la demolición ni a retrotraer las cuestiones la cosa al estado anterior, porque eso sería antieconómico. Pero en general se trata de sanciones de multa y en algunos casos también sanciones de una suerte de, no se lo llama así, pero para que se comprenda, un bloqueo de la documentación catastral que hasta que no se regulariza no me permite vender, ¿sí? Esas son las sanciones que habitualmente más se aplican desde el punto de vista administrativo en el contralor que los municipios o comunas ejercen sobre estas cuestiones. No sé, José, si han podido aclarar la pregunta anterior, porque no quisiera dejarla en el tintero. Todavía no, doctor. Mientras ocurre eso, sigamos con la siguiente pregunta. Mientras tanto avanzamos. Bueno. Siguiente pregunta, entonces. Manuel Tuesta pregunta, dice, ¿qué pasa si el título no coincide con el predio cuando el agrimensor realiza la autenticidad? Bueno, en estos casos tengo el título me cuenta una cosa y la posesión me cuenta otra. Que el título no coincida, estamos hablando de que lo que el título me dice es menos superficie o más superficie de la que tengo por posesión. Para tratar de simplificarlo, pero responder a las dos hipótesis. Dejo a un lado los pequeños márgenes de tolerancia de error que puede haber, que en el caso de los centros urbanos en la República Argentina permiten hasta un 5% más o menos. O
sea, hasta un 5% más, un 5% menos, se lo considera como un margen de error tolerable. ¿Sí? Y no me activa ningún procedimiento especial. Se lo considera como si fuera concordante. El tema que tengo de menos, la mensura se puede inscribir, el estado parcelario se puede constituir, sí. Lo que pasa es que va a figurar en el rubro observaciones. Si yo tengo de menos de lo que me cuenta el título, concretamente es porque mi parcela ha sido invadida. Y yo quiero imaginar que esta es la parcela, quiere decir que de acuerdo al título yo tendría todo esto, pero me encuentro que termino aquí, porque aquí tengo una medianera y en los hechos empezaría el inmueble del vecino. Si esto es así es porque tengo una invasión parcial. La invasión parcial después veremos cómo se puede resolver. El catastro me la cuenta, no me lo va a resolver porque el organismo catastral no es el juez y no tiene el poder de resolver el conflicto. Indicatorio, o sea, la acción que persigue la restitución de la posesión contra el vecino. ¿Qué me puedo encontrar también que el vecino me diga? Yo esta fracción, con buena fe o sin buena fe, la estoy poseyendo hace 20 años y entonces aquí ya operó la prescripción adquisitiva. Con lo cual después me puedo encontrar distintas realidades. Si me sucede a la inversa, y la parcela que me describe mi título es esta, pero por posesión tengo esto y una fracción más, o sea, tengo más de lo que me cuenta el título, aquí nuevamente la mensura se aprueba, pero si yo estoy, por ejemplo, a punto de vender, voy a tener que hacer dos negocios jurídicos. Sobre lo que tengo dominio con mi título, vendo. Y sobre la fracción sobre la cual tengo posesión sin título, cedo derechos posesorios. Porque lo que sí debemos comprender, al menos en la estructura argentina que entiendo en esto compartimos con Perú, es que la mensura, más allá de su enorme importancia que nadie niega, no agrega ni quita dominio. Yo no me vuelvo dueño porque ahora en la mensura se reconoció mi posesión, porque eso conspiraría, en el caso argentino, contra las disposiciones de nuestro propio Código Civil y Comercial de la Nación hoy, o Código Civil anteriormente hasta el año 2015. Entonces, me activa ¿qué? La posibilidad de conocer que tengo de más o tengo de menos, pero después tengo que ir a resolverlo o negocialmente o eventualmente en sede Recording in integración progress. sociurbana, que lleva años. Pero luego el proceso no termina ahí, porque el momento culmine, cuando todo eso esté organizado, sí es justamente que cada una de esas viviendas ubicadas en ese asentamiento cuente con su título. Pero reitero, no es el título que en ocasiones anteriores, en términos irreflexivos, se repartió sin catastrar el suelo. Es un título que se apoya en un suelo catastrado y en un centro urbano ya organizado. Es todo un tema muy sensible. Ojalá los latinoamericanos tuviéramos la respuesta última a esto, pero lo cierto es que la finalidad es lograr un título inscripto en el registro, para lo cual yo considero que la cuestión más importante desde el punto de vista jurídico es poder definir con qué figura voy a reconocer esta propiedad. Porque, por ejemplo, si yo pienso en un asentamiento poblacional precario que se extiende todo sobre la tierra, o sea, todo como en una planta baja, nosotros decimos planta baja, digamos, a lo que sería un piso cero, ¿sí? Yo podría decir, bueno, lo que les reconozco es derecho real de dominio. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, en Argentina, asentamientos poblacionales precarios donde tenemos viviendas una arriba de la otra, frente a lo cual el derecho real de dominio, por su propio verticalismo, no me sirve. En algún momento en mi país se habló de la propiedad horizontal, pero la propiedad horizontal es un esquema
bastante complejo y totalmente incompatible con la organización cultural de un asentamiento precario. En algunas situaciones, me plantean aquí la situación de los cerros, viene a mi mente las favelas brasileñas, encontramos que estas viviendas están quizá no una encima de la otra, pero parcialmente superpuestas sobre un morro, como le llaman en Brasil, ¿sí? Sobre una colina. Y lo cierto es que los Recording in se parece en progress. algún aspecto al derecho real de superficie. Entonces, me permite tener esta superposición vertical, total o parcial, de distintas viviendas. ¿Bien? Tiene sus diferencias con la superficie que también la regula el derecho brasileño, pero permite al menos contemplar esta realidad física. Más allá de distintas particularidades que aún se pudieron presentar en ese país, insisto en que para mí el camino es ese: integración sociourbana, un correcto catastro, un notariado que permite el acceso a una titulación de contenido social y por último la publicidad registrada. Pero todo esto que yo puedo decir en 5 segundos puede ser una tarea que lleve décadas, porque debemos hacerlo con cautela. Se trata de acercar culturas y eso hay que hacerlo en forma razonada y paulatina. Gracias, doctor. Última pregunta. Sí. César Espinosa Rivera pregunta, Sí. ¿un agrimensor está certificado para prestar sus servicios en los 14 distritos de Argentina? Ante todo son 24, pero eso no interesa. No, a ver, como nosotros tenemos un sistema federal, les comento, los profesionales en ejercicio libre, por ejemplo en mi caso que soy un abogado, nosotros tenemos un título académico que se reconoce como título en términos académicos en todo el país. Pero luego los colegios o consejos que controlan la prestación y el ejercicio de las profesiones libres, en este caso son consejos o colegios de agrimensores, son provinciales, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, en mi caso, yo soy abogado con un título expedido con eficacia nacional, pero yo estoy matriculado para ejercer mi profesión de abogado en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que son dos demarcaciones distintas. Yo puedo firmar en mis expedientes judiciales en estas dos demarcaciones, pero por ejemplo no estoy inscrito en el Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba. Lo mismo le sucede a un agrimensor. Él con su título puede tramitar su inscripción en el colegio o consejo de una o varias provincias. Si está habilitado para el ejercicio de la profesión en esta provincia, puede hacerlo. De lo contrario, no. Bien, la competencia se determina, por supuesto, por el lugar de situación del inmueble en el que tiene que medir. Pero esto es una cuestión que depende de la organización del colegio o consejo de orden provincial. Gracias, doctor. Le vuelvo a hacer la pregunta anterior, ya respondió el participante, ¿ya? Jonathan Machaca. A ver, por favor, pues me quedé... Dice, en relación a la pregunta anterior, ¿cuál es la proyección del catastro a nivel Latinoamérica en referencia a la demarcación de límites territoriales entre los países vecinos y asimismo si existe una entidad que registre estos límites territoriales? No, a ver, nosotros tenemos el Instituto Geográfico Nacional, que es el que registra los límites, si es que se refiere a los límites de Argentina en relación a sus países limítrofes. Tenemos, entre los cuales, bueno, no está Perú. Nosotros tenemos, sí, la Autoridad Cartográfica Nacional, que es el Instituto Nacional de Geografía. No hay, a ver,
si bien hay una vinculación cada vez más cercana con los catastros locales, todavía no hay una base de datos que se cruce adecuadamente. Esa es la realidad. Y esto genera a veces algunos problemas en inmuebles que son linderos a las zonas de frontera, ¿sí? Si en concreto iba a eso la pregunta. Yo soy partidario que en el plano del deber ser y con miras a una futura optimización del servicio catastral, sería deseable que el Instituto Geográfico Nacional funcione en un todo adecuado, coordinado y comunicado con todos y cada uno de los catastros de mi país para evitar justamente esto, ¿no? Y lograr concretamente que en definitiva la delimitación interna de cada una de las parcelas pueda caber a la perfección cual rompecabezas dentro de los límites territoriales de mi país. Gracias, nuevamente. Y finalmente agradecemos nuevamente a nuestro expositor. Doctor Savene, ¿desea decir unas palabras antes de despedirnos de usted? Simplemente mi profundo agradecimiento. Resultará redundante, pero profundamente agradecido de que una vez más me hayan convocado. Y bueno, siempre en comunicación con ustedes, con queridísimos amigos míos de la SUNAR, a todos ustedes un enorme saludo desde Buenos Aires y como siempre les digo, ahora que la pandemia parece que la estamos dejando atrás, espero que volvamos a vernos cara a cara como ya estaba muy habituado con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos del Perú. Mi enorme agradecimiento y mi saludo desde la lejana Buenos Aires. Muchas gracias.